Saludos a todos, les damos nuevamente la bienvenida a este evento, una semana con el Doctorado en Alimentos, Ciencia y Oportunidades. Este evento es organizado por el Doctorado en Ciencias en Alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de esta semana les estaremos presentando una serie de cápsulas de ciencia y webinars en los que ustedes podrán acercarse a este interesante mundo de la ciencia de los alimentos. Y el día de hoy no es la excepción, pues tenemos a una de las investigadoras que forma parte de este programa que les hablará sobre los genes y la salud que están relacionadas con los alimentos. Así que no se pueden perder este webinar. Antes de comenzar con el webinar de la doctora Jaramillo, les hablaré un poco sobre su vida y trayectoria. Ella nació en la Ciudad de México y es hija de maestros, su padre además periodista y político. Es la mayor de 4 hermanos, esposa y madre de 3 hijos, pilares de su vida y abuela de 2 hermosos niños. Desde pequeña le motivaron los grandes descubrimientos científicos y quiso siempre ser parte de ellos, especialmente atraída por el área de las ciencias biológicas. Se fue incorporando paulatinamente al campo científico, con la gran posibilidad de integrarse al grupo siempre pujante del posgrado en alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, una gran institución de vanguardia nacional. Con la gran ventaja de que siempre los alimentos se relacionan con el estado de salud, hoy en día forma parte de un grupo de científicos que afrontan los retos del siglo XXI, que con una sólida contribución trabajan en las ciencias de los alimentos. Actualmente es miembro del SNI nivel 3 y está trabajando en cómo los compuestos contenidos en alimentos o en plantas ejercen efectos benéficos en la salud, en particular en enfermedades crónico-degenerativas, mediante el estudio de cómo modulan la expresión de genes que a su vez darán lugar a la síntesis o inhibición de proteínas para lograr mantener o restablecer el adecuado funcionamiento del organismo. Así que ya conocen un poco más sobre lo que ha venido trabajando la doctora y en lo que actualmente está puesto todo su esfuerzo. Así que sin más, los dejo con la doctora Eugenia Jaramillo para que les platique sobre este tema. Adelante, doctora. Soy la doctora María Eugenia Jaramillo Flores y a continuación les hablaré en relación con lo que hacemos en el laboratorio y el grupo de investigación sobre alimentos y su relación con los genes y la salud. Todos los alimentos contienen una serie de compuestos que de alguna manera obligan al organismo a responder para llevar a cabo toda una serie de reacciones químicas mediante las cuales pueden modificar la expresión de diversos genes y en este caso en particular me enfocaré al metabolismo lipídico e inflamación. ¿Cómo es que nosotros llevamos a cabo el estudio de estos compuestos que se encuentran en los alimentos y sus efectos directamente sobre la expresión de estos genes que regulan y mantienen la homeostasis del organismo? Pues lo hacemos a través de diversos modelos animales y a través de diferentes líneas celulares que nos permiten entender cómo diferentes bien nutrimentos o bien diferentes compuestos, en particular en el grupo enfocados principalmente a flavonoides, vemos qué es lo que ocurre cuando ingerimos este tipo de compuestos químicos. Es importante estudiarlos, dado que como se presentan desajustes o falta de un balance adecuado en el metabolismo de las personas que padecen síndrome metabólico, obesidad, diabetes o cáncer, pues es importante conocer cómo los diversos compuestos que están contenidos en los alimentos inducen una serie de reacciones que obligan a los genes a tratar de compensar estos desajustes que se encuentran en las diferentes enfermedades que acabo de mencionar. Los alimentos están compuestos por los llamados macronutrientes
porque son los compuestos mayoritarios que se encuentran en los mismos, como son carbohidratos, proteínas y lípidos, y por micronutrientes como vitaminas y minerales que se encuentran en muy bajas concentraciones. En conjunto, todos estos controlan y regulan el balance energético, la reproducción y el crecimiento. Su ingesta adecuada de acuerdo a la edad, sexo y peso de cada uno de los individuos es importante para mantener un equilibrio en todas las reacciones que lleva a cabo el organismo para cumplir con sus funciones. Si nosotros tenemos bien un exceso de el consumo de determinados ingredientes o bien una deficiencia en el consumo también de determinados nutrientes, esto nos va a llevar a un desajuste en cuanto a lo que ingresa al organismo y en cuanto a lo que es requerido y utilizado. Cualquiera de las dos vertientes, sea la deficiencia o sea el excedente en el consumo de los alimentos, nos va a llevar a un desajuste bien el exceso de masa corporal que viene de la mano con un estado de actividad sedentaria, que viene de la mano con una poca actividad física, que viene de la mano con una selección particular de determinado tipo de grupos de alimentos, como es en particular carbohidratos y lípidos, y por el otro lado la deficiencia también en algunos de estos nutrimentos, como sería por ejemplo una deficiencia en el contenido de proteínas, nos lleva a un desajuste en el equilibrio entre lo que ingresa y lo que el organismo necesita. En el grupo de investigación que encabezo, nos enfocamos en el estudio del exceso de ingesta de carbohidratos y lípidos, especialmente lípidos, que nos conduce a un exceso de peso corporal que se conoce como obesidad. Esta va de la mano con una muy poca o nula actividad física y en combinación entonces con este excedente se desarrolla el síndrome metabólico, la obesidad y enfermedades también como la diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de enfermedades son muy importantes porque reducen la calidad de vida del individuo, reducen la expectativa de vida y también en consecuencia pues hay un gasto excesivo en el sector salud para mantener un buen estado de salud. Aquí nosotros podemos observar la diversidad de comorbilidades que se relacionan con la obesidad. Comorbilidades significa todo el grupo de enfermedades que se van a ir desarrollando por ese excedente de peso corporal que el organismo no puede reducir o que no puede utilizar para llevar a cabo las funciones adecuadas. Esto está relacionado con factores ambientales, como dije, con una dieta excesiva básicamente en hidratos de carbono y lípidos que nos llevan a un excedente en energía, inactividad física y adicionalmente en algunos grupos de la población a factores genéticos que incrementan el riesgo de padecer cierto tipo de enfermedades. Todo esto entonces, tanto los factores ambientales y especialmente una dieta excesiva en algunos de los nutrimentos nos llevan a desarrollar obesidad, que ante una ingesta permanente de esos grupos de alimentos que nos proporcionan una cantidad inadecuada y excesiva de hidratos de carbono y lípidos, nos llevan a desarrollar lo que se llama resistencia a la insulina. Esto se relaciona con la falta de respuesta que genera el organismo ante un excedente de macronutrientes que especialmente se va a ver reflejado con niveles altos de glucosa
que el organismo trata de compensar, pero que finalmente no logra debido a un círculo vicioso entre una ingesta excesiva y una serie de reacciones en donde el organismo trata de compensar ese excedente que no puede gastar por la falta de ejercicio físico. Esta resistencia a la insulina entonces nos lleva a desarrollar enfermedades como el síndrome metabólico, en donde está relacionado con una serie de efectos como el desarrollo de hígado graso no alcohólico, hiperglucemia, dislipidemias e inflamación, que nos lleva a justamente el organismo responde mediante la expresión de citocinas. Este síndrome metabólico también se relaciona con disfunción endotelial que nos lleva a sufrir de hipertensión. Este síndrome metabólico, al estar constantemente recibiendo excedentes de hidratos de carbono y o lípidos, pues nos lleva a un estado de hiperglicemia constante que finalmente se traduce como intolerancia a la glucosa, es decir, no tiene forma de utilizarla y lo lleva a un almacenamiento excesivo en el tejido adiposo, que llega el momento en el que pierde su capacidad de almacenamiento y utilización, y entonces desarrollan diabetes tipo 2, que nos lleva también a enfermedades renales y a enfermedades cardiovasculares. La obesidad está relacionada con un estado de inflamación crónico de bajo grado que se presenta debido a que tratando de compensar el excedente que he estado repitiendo, ese tejido adiposo induce a la síntesis de citocinas o proteínas que se les conocen como proinflamatorias, como serían estas proteínas que estoy mostrando aquí, que es TNF-alfa, interleucina 6 y resistina. Y también nos conduce a una reducción en proteínas antiinflamatorias, citocinas antiinflamatorias, como la adiponectina, que son entonces compuestos característicos de una persona con obesidad. Hay toda una serie de respuestas inflamatorias que se producen debido a la resistencia a la insulina, como lo mencioné en la diapositiva anterior: dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hipertensión, que nos llevan a desarrollar aterosclerosis y diabetes mellitus tipo 2. Este excedente en el consumo de hidratos de carbono y o lípidos son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cada vez más graves, para desarrollar un estado de inflamación crónica. Facilita entonces el desarrollo de la resistencia a la insulina, es decir, la falta de respuesta a una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre, y que entonces desarrollaremos síndrome metabólico, y que trae como consecuencia el incremento de citocinas proinflamatorias como las que ya mencioné y de disfunción endotelial. Para ello, el grupo de investigación ha hecho estudios sobre una gran diversidad de alimentos, como es por ejemplo el cacao, en donde ya había estudios previos de sus efectos sobre la salud cardiovascular. El cacao es uno de los productos que se utilizan para la fabricación de chocolates. Es una semilla que se produce o que en los estados de mayor producción son Tabasco y Chiapas, y en su composición el cacao tiene compuestos conocidos como flavanoles, que son los responsables de esta mejora en la salud cardiovascular. Dentro de todos esos compuestos podemos mencionar estos flavanoles, como son catequina, epicatequina, procianidina B1, procianidina B2, quercetina, isoquercitrina
y algunos otros más en muchas menores concentraciones. Los principales compuestos en cuanto a contenido mayoritario están, por ejemplo, la epicatequina y catequina. También hemos hecho estudios sobre cómo se lleva a cabo la absorción y biodisponibilidad de flavonoles en el organismo, cómo estos son modificados en el hígado y cómo también son absorbidos y eliminados a través de heces y de orina, cómo también entonces a través de la circulación sistémica pueden llegar al cerebro y al corazón y al tejido adiposo. Aquí muestro algunos de los efectos benéficos de la cocoa sobre diferentes parámetros bioquímicos. Se puede observar cómo tanto la cocoa como sus principales componentes mejoran los niveles de colesterol y los niveles de colesterol LDL, mientras que por otra parte mejoran también los niveles de triglicéridos, ácidos grasos libres, los niveles de glucosa, los niveles de insulina, reduciendo en comparación con los individuos obesos. Por otra parte, podemos observar también que incrementa los niveles de colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno. En general, la cocoa tiene efectos sobre una reducción de la leptina, que en el caso de los individuos obesos se comporta como una citocina proinflamatoria, mientras que todos los compuestos contenidos en la cocoa, los flavonoles que les mencioné, el extracto de cocoa que los contiene a todos, la cocoa completa, la epicatequina, procianidina, B2 y catequina, reducen en conjunto y en lo individual cada una de ellas la hiperglucemia, hiperinsulinemia, reduce la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la presión arterial. Reducen los marcadores de inflamación y productos de lipoperoxidación, así como proteínas relacionadas con la coagulación sanguínea. Hablando de la plática en relación con los genes, pues precisamente observamos que la forma de mantener o de mejorar el estado de salud es a través de la regulación de genes que codifican o que inducen la síntesis de proteínas que se relacionan con la captación y almacenamiento de ácidos grasos libres, con la oxidación de esos ácidos grasos y el gasto energético, que son una gran diversidad de proteínas que se encuentran en el tejido adiposo. Por otra parte, también reduce los marcadores o así llamados compuestos que se relacionan con la mejora de la función hepática, reduciendo la expresión de genes inflamatorios, incrementando la expresión de genes que se relacionan con la mejora en la capacidad antioxidante del hígado, reduciendo compuestos que se relacionan con el estrés oxidativo, mejorando todas aquellas proteínas que se relacionan con biogénesis mitocondrial que eventualmente llevarán a una mejora en el gasto energético y con una reducción en la expresión de genes que se relacionan con adipogénesis. Hemos también estudiado los compuestos que se encuentran en la granada, un fruto que está constituido por una gran diversidad de antocianinas y que tienen en su composición un alto contenido de punicalagina, un compuesto que está conformado básicamente por unidades de ácido elágico. Encontramos en el caso también de la granada que todos los compuestos que forman parte del jugo tan apreciado de este fruto, los genes que se asocian con el metabolismo de lípidos también mejoran la expresión de aquellas proteínas
que ayudan a reducir el estado de inflamación y que mejoran el gasto energético y que se relacionan también con reducción en los niveles de colesterol y que mejoran también el estado antioxidativo del organismo que originalmente tenía altos niveles de estrés oxidativo. También la expresión de genes asociados con inflamación se ven reducidos de manera muy importante de acuerdo al jugo de granada, que es el que se ve en color rojo o rosa, en donde podemos apreciar que todas estas proteínas que inducen inflamación en el organismo, gracias al consumo del jugo de granada, se ven drásticamente reducidos. Hemos estudiado también compuestos como la naringenina, que se encuentra en la toronja y en muchos otros frutos cítricos. Estos compuestos también son compuestos que ya a la fecha se sabe que son antioxidantes, antiinflamatorios, antitrombóticos, anticancerígenos y algunas otras actividades adicionales que han sido demostradas por diversos autores. Nosotros estudiamos la naringenina en relación, por ejemplo, con sus efectos en el cáncer y observamos que hay una importante interacción con las proteínas involucradas con invasión celular de las células de cáncer, lo cual evita que se desarrollen o que se incremente el tamaño de diversos tumores. Es así también como otro compuesto que forma parte del grupo de flavonoides, como es la morina, que se encuentra en hojas de guayaba o que se encuentra en almendras y cebollas. Lo hemos estudiado en conjunto con los ácidos grasos omega 3 provenientes del consumo de pescado, que son ácidos grasos que reducen la síntesis hepática de triacilglicéridos, que tienen una gran diversidad de efectos en la regulación de genes porque inducen una serie de reacciones químicas que permiten mantener el equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta. Participan de una manera muy importante en la regulación del sistema inmunológico, reduciendo la producción de proteínas proinflamatorias. También participan en el tratamiento de la reducción de hipertrigliceridemia. Aquí se muestra la estructura del ácido DHA, docosahexanoico, y simplemente recordando algunos de sus efectos benéficos en reducir hipertensión, artritis, aterosclerosis y algunas otras enfermedades como depresión, diabetes mellitus, y también mejora el estado de salud en algunos tipos de cáncer. En nuestro laboratorio hicimos el estudio de cómo se lleva a cabo la regulación del estado inflamatorio debido a la ingesta de ácidos grasos DHA y EPA solos y combinados con morina, de tal suerte que reducen los procesos inflamatorios de animales obesos, como sería reducir la expresión de genes de interleucina 1 beta y la expresión de genes como interleucina 18. Hemos estudiado el efecto de macroalgas marinas en obesidad y también las estamos estudiando en relación con sus efectos benéficos en el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Para ello hemos colectado una de las alumnas de doctorado del grupo en Bahía de Banderas una gran diversidad de algas que para iniciar el estudio pues fueron caracterizadas en cuanto a su composición
de alcaloides y terpenos, porque se encuentran registros en las referencias bibliográficas de sus efectos como anticancerígenos. Entonces, de todas las algas colectadas, se hizo primero una caracterización en cuanto a la presencia o ausencia de estos diferentes compuestos. De igual manera, se buscó la composición en carotenoides tanto totales, resaltando la presencia de un grupo de carotenoides en al menos 3 de las diferentes algas colectadas en cuanto a su contenido mayoritario, y también se llevó a cabo la caracterización de estos compuestos lipofílicos, es decir, solubles en compuestos no polares, como son grasas o como son disolventes como hexano y éter de petróleo, que nos permite identificar la gran gama de compuestos que ejercen efectos benéficos reduciendo el estrés oxidativo de los organismos que los consumen. Estos compuestos, tanto los alcaloides como los terpenos o como los carotenoides o también como los compuestos fenólicos que se encuentran en ellas, estamos pensando incorporarlos en la fabricación o formulación de diferentes alimentos funcionales que puedan ser de utilidad en algunas de las patologías que hemos comentado, tanto en obesidad como diabetes, como síndrome metabólico o cáncer. Aquí tenemos algunas fotografías de los que forman parte del grupo de investigación, como Ruth García, que está estudiando los efectos de espirulina máxima sobre la obesidad. Está presente también o forma parte del grupo Rosette Ajena, que trabaja con algas y su efecto en cáncer, y Osvaldo Martínez, que también trabaja con diferentes grupos de compuestos como flavonoides en diferentes líneas de cáncer en cultivo celular. Muchas gracias por su atención, y esto es una pequeña muestra de lo que hacemos en el grupo, al cual están invitados todos aquellos que deseen participar en aportar un granito de arena para mejorar el estado de salud de las diferentes personas que los padecen. Muchas gracias.